Muy buenas tardes a todos y todas las presentes. De parte del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Costa Rica, asimismo como de ILSI Mesoamérica, les doy la más cordial bienvenida a esta charla titulada Insectos comestibles en la dieta humana. En esta actividad contaremos con la participación de la doctora Celeste Ibarra Herrera, directora nacional del Programa de Ingeniería en Biotecnología en el Tecnológico de Monterrey y profesora del Departamento de Bioingeniería en el campus de Puebla. La charla se desarrollará en un espacio de 1 hora. Con el fin de procurar el orden, les pedimos por favor que puedan ir escribiendo sus consultas en el chat, que posteriormente se abordarán. Posterior a la actividad, todos los inscritos recibirán en sus correos electrónicos una encuesta de satisfacción para mejora de nuestros servicios y asimismo les informamos que esta charla va a ser grabada. Quisiera indicar que el contenido que conforma parte de esta exposición es parte de la propiedad intelectual de los distintos expositores y de las unidades a las cuales están adscritos. Sin más preámbulo, le doy el pase a la doctora Celeste Ibarra para iniciar con su presentación. Muchas gracias. Y comenzamos. Ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Se ve bien, sí. Excelente. Muy bien. Pues qué gusto estar aquí con ustedes compartiendo acerca de este tema, insectos en la dieta del ser humano, en la dieta humana. Y pues qué manera de comenzar, exponiéndoles aquí 2 platillos, los cuales ambos contienen insectos. Y así a simple vista, si uno no los conoce o no ha tenido interacción con los insectos de forma en la dieta, pues a lo mejor no los identifica, ¿no? Pareciera un taquito de frijoles o algo parecido y por acá un rollo, ¿no? De quizás a lo mejor algún chipotle, etcétera, ¿no? Entonces, pero esta forma de introducción es para comentar que ya hay recetas con insectos comestibles y hay mucha variedad, ¿no? Entonces, no nos quedemos con la imagen solamente del insecto comestible tal cual muestra acá a la izquierda, este de verdecito donde está completito, ¿no? Y que es el motivo por el cual mucha gente se abstiene de consumirlos. Muy bien, pero Doctora, bueno. voy a interrumpir. La presentación se está viendo en estos momentos cortada. Entonces, si tal vez puede minimizar y volver a presentar. Claro. Ok. Ahí se ve mejor. Son 4 figuras. ¿Sí? Todavía se está viendo un poquito cortada en los extremos. En los extremos, ok. Bueno, entonces, ¿no salen los gráficos entonces, me dices? Sí, nada más que en los extremos se corta la presentación. Tal vez, doctora, si la descarga y la presenta como PDF. Claro. O a ver, en este otro modo, intentamos. Ahí se están viendo las notas. Y allí, igual. Ahorita no se está viendo la presentación. ¿No? Se ve una Profesora pantalla en Celeste, blanco. sí, profesora Celeste, yo creo que es que la tiene, dice que al 38%, entonces me parece que por eso estamos viendo abajo, tal vez revisar eso, ahí no, ahí más bien se hace más pequeña. ¿Ahí se ve bien? No, todavía no. Ah, ok. Y ahorita lo probamos, ¿verdad? Así pasa con la tecnología. Muy bien, entonces la descargo. Sí, puede tal vez descargarla como PDF y presentarla como PDF.
para poder verla completa. En compartir. Compartir. Descargar, correcto. Muy bien. Y entonces, bueno, déjame ver si se abre en esta misma ventana. Ya veo, esa parte es la que se ve. Sí, se ve cortado del lado derecho, yo creo el formato de la presentación, aunque en mi pantalla sí la veía completa. Doctora, otra opción es que la presente directamente del Canva y le hace un zoom para Sí. poder verla completa. Ajá, exacto, déjame lo hago, maximizo y la hacemos más grande, ¿cierto? Así. Un poco más pequeña todavía, ahí se ve cortada. Ahí está. Un poquito más pequeñita. Ahí está. Muy bien. Bueno, pues. Un poquito más pequeñita todavía se ve un poquito cortado en los extremos. Claro. Hacerle menos zoom. Ahí. Un poquito todavía. Ahí se ve. Genial, gracias. Es que aquí en mi computadora se ve bien. Entonces, pero gracias. Muy bien, entonces, pasando a la introducción del tema, pues los insectos comestibles, como muchos de ustedes estarán enterados, seguramente aquí entre los asistentes hay personas que se dedican a la investigación en este tema o estudiantes de posgrado o personas de la industria también, ¿no? O académicos. Y quizás por ahí en algunos de estos documentos han encontrado la razón, alguna de las razones por las cuales los insectos comestibles en los últimos años han cobrado tanta importancia. Y la razón principal, o una de las justificaciones principales, pues es el tema ambiental, ¿no? En nuestro planeta Tierra, pues tenemos un crecimiento demográfico muy importante en los últimos 100, 200 años. Y aquí lo pueden ver, ¿no? Este brinco que dimos desde 1800 a la actualidad, pues ha sido muy, muy grande. Y pues como bien sabemos, la cantidad de tierras cultivables y los recursos que tenemos, como el agua, por ejemplo, pues no son infinitos. Y se espera además que para el 2050 pues haya un crecimiento todavía mayor de la población, se lleguen a los 10,000 millones de habitantes. Y esto implica pues un crecimiento en la demanda de alimentos y es ahí donde comienzan las preocupaciones. Actualmente, de hecho, ahorita ya somos más de 8,000 millones de habitantes. Entonces, digamos que al parecer sí vamos a llegar a los 10,000 en el 2050. Y por otro lado tenemos que en el planeta Tierra pues hay más de 2,000 especies de insectos comestibles. Como ustedes sabrán, en algunos de sus países seguramente ya se consumen los insectos comestibles y se consumen desde nuestros ancestros, ¿no? Porque en muchos casos pues es una tradición. En el caso, por ejemplo, aquí en México y en otros países, es una tradición, es parte de la cultura prehispánica. Y entre los insectos comestibles, pues tenemos diferentes especies. Y aquí al lado derecho listo algunos de ellos. Hay mucha variedad. Tenemos desde escarabajos, tenemos grillos, chapulines, hormigas, abejas, etcétera, ¿no? Hasta termitas y cucarachas, que también algunas especies son comestibles. En el mapita de abajo podemos observar en los colores más oscuros los países que cuentan con mayor diversidad en insectos comestibles. Y como les digo, como esto viene desde una práctica ancestral, pues entonces podemos suponer que esto se derivó dado que
pues era lo que había, ¿no? Era lo que había en ese momento y nuestros ancestros pues comenzaron a consumirlos. Por otro lado, seguramente podemos ver los beneficios que nos trae los insectos comestibles. Además de ser una práctica pues milenaria en algunos países, últimamente en los últimos 20 o 15 años ha despuntado, incluso es una tendencia en el mercado, ¿no? El consumo de insectos comestibles. ¿Y por qué? Porque se justifica que es un consumo ecoamigable con el medio ambiente. ¿Y cómo es esto? Miren, los invito a ver este gráfico de la derecha, en donde podemos ver que el producir insectos, la biomasa del insecto, nos da como resultado un menor gasto de agua. Es decir, consumimos menos agua en la producción de los insectos comestibles, y esto comparándolo con otras fuentes que nosotros tenemos como seres humanos de proteína, como lo es el pollo, el cerdo y la vaca. Y lo mismo pasa con el uso de la tierra. Necesitamos menos tierra, menos hectáreas para obtener la misma cantidad de insectos, ¿no? De nuestra fuente de proteína. Mayor eficiencia en la conversión de alimento, energía. ¿Qué significa? Que el metabolismo del insecto le permite tener mayor eficiencia entre lo que consume y lo que genera de biomasa. Entonces también ese es un punto a favor muy importante. Y mayor concentración de nutrientes. Si bien ustedes han de conocer que los insectos comestibles pues son muy famosos principalmente por su contenido en proteína, ¿no? Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y finalmente también se asocia a los insectos comestibles con una menor emisión de gases invernadero. Si bien sabemos que la industria para la producción de carne, pues se conoce por tener una gran proporción de emisión de gases invernadero. En el caso de los insectos se asocia a que es mucho menor la emisión. Y bueno, pues lo ponemos acá abajo en otra figura, está una comparativa igual de la emisión de gases invernadero, la cantidad de tierra, el área de tierra que se requiere para obtener kilogramos de insectos, incluso pues el área de la comida y el agua. ¿Y qué es lo que nos aportan los insectos comestibles? Pues como lo comenté ahorita, proteínas, ¿no? La mayoría de ellos son famosos por las proteínas, pero también hay mucha investigación y ya está muy bien documentado en muchos insectos comestibles cuál es su composición nutrimental en términos de vitaminas, en términos de minerales y de ácidos grasos. Y podemos encontrar muchas cosas muy positivas y benéficas para la salud. También en los últimos años, por decir, en los últimos 5, 6, 7 años, se han encontrado muchos reportes sobre las propiedades funcionales de las biomoléculas que podemos encontrar o extraer de los insectos comestibles. Se han hecho estudios de capacidad antioxidante, capacidad antimicrobiana, antiinflamatoria, entre otras. Es decir, estamos buscando todos esos beneficios que nos pueda traer a la salud el consumo de los insectos comestibles. En el caso de la proteína, aquí les muestro brevemente una tablita en donde nosotros hicimos un estudio de muestras de chapulín. Como bien saben, en México el chapulín es el insecto comestible más común. Y podemos ver que la cantidad de proteína pues es elevada. En general, los insectos se conocen por su alto contenido de proteína y el rango anda entre el 30 y 60% de su peso seco. Pero la cantidad de proteína va a depender de diversos factores, por ejemplo, la especie, la etapa de desarrollo en la que está, definitivamente si estamos hablando de una larva o de un insecto en su estadio adulto, pues la composición nutrimental va a ser diferente. Y además de observar que tenga mucha proteína, hay que revisar también la calidad de proteína. Esto en términos
de los aminoácidos que tenemos ahí, ¿no? Y también qué tan digerible es la proteína, ¿no? Entonces, en muchos reportes van a encontrar pues toda esta información sobre diversos insectos comestibles en términos de calidad proteica y la digestibilidad. Y pasando de proteína tenemos la grasa, ¿no? Hay otra porción de insectos que son muy comunes o muy conocidos por su contenido en grasa. Y pues podríamos pensar que esto no es benéfico, pero en el caso de los insectos comestibles tiene algunas bondades. Algunas especies de insectos tienen una grasa entre el 10 y el 60%, pero también va a variar por la especie, por la etapa de desarrollo, y de calidad proteína lo eliminamos de ahí, ¿no? Porque estamos hablando de grasas. Pero si observamos la tablita que puse como ejemplo acá, podemos ver que una de las bondades que tiene la grasa presente en los insectos comestibles es que tiene más cantidad, más proporción de grasas no saturadas. Y este es el beneficio principal. Bueno, pero esto se remarca mucho en las especies que tienen alto contenido en grasa, porque hay insectos en la que el contenido de grasa es bajo, ¿no? Entonces, solo hay unas especies en donde se puede explotar esto con fines industriales que tienen mucha cantidad de grasa, pero cualquiera que sea la proporción de grasa, ha resultado hasta ahorita benéfica porque la cantidad de grasa de ácidos grasos no saturados es mayor a la de saturados. Y esto también comparado con las fuentes tradicionales de proteína, como lo son el cerdo, el pollo y la vaca, los cuales es al revés, contienen más ácidos grasos saturados que no saturados. Entonces, digamos que aquí los insectos comestibles pues tienen otro punto a su favor. Y también la presencia de ácidos como ácido oleico, linoleico y linolénico, ¿no? Los cuales son muy importantes para la salud del ser humano. Y ustedes se preguntarán, ¿y entonces por qué no los consumimos? ¿No? Si son tan buenos para el medio ambiente, si son tan buenos para nuestra salud y si se encuentran en muchos países de forma natural, ¿por qué no los consumimos? Pues la problemática de raíz viene con diferentes factores, ¿no? Muchos estudios se han hecho y aquí se trata de clasificar un poco las razones, ¿no? Una clasificación de estas razones viene de la neofobia, ¿no? Hay personas que piensan que es un tabú, que es antinatural y que nadie come insectos, ¿no? Por otro lado, hay personas que lo que responden ante estos cuestionamientos de por qué no consumir insectos, muestran disgusto, ¿no? Piensan que pues lo relacionan con ambientes sucios y consideran que van a tener una experiencia negativa tan solo de pensar que lo van a hacer. Y otras personas también piensan que pudieran estar contaminados por lo mismo del ambiente sucio de donde vienen. En cambio, en color verdecito podemos ver acá abajo todos los pensamientos positivos acerca de las personas que consumen insectos. Y las razones que dan pues son diferentes, ¿no? Desde que es una tradición, es que mi abuela los cocinaba, mi abuela me los daba, etcétera, hasta por fines de turismo, ¿no? Turismo gastronómico, es un alimento exótico, tengo que probarlo. Otros pues piensan que saben muy bien. Otras personas también pues lo relacionan con los beneficios a la salud en cuanto a la proteína, que su consumo es ecoamigable con el medio ambiente y también pues porque otras personas comen insectos, ¿no? Entonces, ¿por qué yo no? Todas estas razones se relacionan con una influencia de familiaridad y una influencia social. Entonces, una de las sugerencias para las personas que estamos en esta área y que queremos promover el consumo de insectos, pues es eso, ¿no? Hacerlo más familiar, hacerlo más socialmente aceptable, ¿no? Creo yo en lo particular que ese es un medio por el cual la tendencia va a ir aumentando.
Pero pues ya hablando en términos claros, sabemos que alrededor del mundo, alrededor de 2.000 millones de personas consumen insectos. Ya los están consumiendo, ¿ok? Y esto va en crecimiento. Y además, y bueno, una prueba de ello es que la FAO ya hace varios años sacó pues este manual, el Edible Insects, en donde promueve, sugiere el consumo de insectos comestibles y lo sugiere como una propuesta para la dieta del ser humano, viendo el crecimiento de la población para el 2050. Y pues, ¿cómo nos los podemos comer? ¿No? Típicamente enteros. Esa es la forma más habitual de encontrar los insectos comestibles en una quesadilla o en un taquito con guacamole, en una salsa, en una gordita, etcétera. Y típicamente los encontramos en el tianguis, en el mercado, ¿no? Ahí tenemos diversidad de insectos que nos pueden estar vendiendo. Y aquí a la derecha solo les dejo como referencia algunos diferentes tipos de insectos que se consumen aquí en México y pues seguramente algunos de ellos ustedes ya los conocen o los han escuchado, como en el caso de los chapulines o el gusano de maguey o los alacranes, que son de los más famosos en el exterior. Y también, pues también tenemos otros insectos comestibles. Digo, los que les mostraba anteriormente son algunos de México, pero también pues está el gusano de palma, que lo tenemos aquí a la derecha, que se consume en Perú, el catso blanco, que se consume en Ecuador, y el pincho de chontacuro, que está acá, ¿no? Entonces, así en brochetitas, creo que se ven muy bien. Y por acá, ¿qué tenemos? Pues tenemos el mercado. ¿De qué tamaño es el mercado de insectos comestibles? Como les comentaba hace un rato, el mercado está creciendo. Se ha hecho una tendencia en los últimos años y cada vez encontramos más productos moviéndose que contienen insectos comestibles. Y aquí para darnos una idea, por ejemplo, en la parte de Latinoamérica, pues tenemos países como México, Ecuador, Colombia, Brasil, Venezuela, y el mercado se espera que para este 2023 alcance los 250 millones de dólares. En el caso de Estados Unidos y Canadá, 154 millones. Y en el caso por la derecha acá tenemos el área, todo el territorio que viene siendo África y también por acá tenemos solamente Israel de esta parte con 38.7 millones. Países Bajos, todos sabemos que Europa le ha estado apostando a los insectos comestibles y tenemos Países Bajos, Francia, Bélgica, Reino Unido y Dinamarca con 261 millones. Pero el mercado más grande, evidentemente, es el de Asia, el lado del Pacífico, donde tenemos a Tailandia, China y Vietnam con 477 millones de dólares. ¿Ok? ¿Y esto hacia dónde va? ¿No? Pues al crecimiento. Se estima que para el 2030, es decir, en 7 años, el crecimiento del mercado todavía sea aún mayor. Es decir, estaríamos hablando de 3.1 millones de toneladas de insectos comestibles generándose, produciéndose, lo que representa en términos económicos 9.6 mil millones de dólares para el 2030. Y ambos presentan pues una tasa de crecimiento anual de alrededor del 30%, lo cual significa pues que se augura un crecimiento muy importante. Y bueno, esto va de la mano también con la legislación, con la regulación, ¿no? Sabemos que en la Unión Europea ya se está regulando y se ha aprobado el uso de insectos comestibles en alimentos. Por ejemplo, el caso de Tenebrium molitor, el caso de Locusta migratoria, Aqueta doméstica y Alphytobius diapenirus. Pero esto ha sido muy reciente. El boom de los insectos ya lleva más de 10 años y digamos que las aprobaciones han surgido en los últimos 4 o 5 años.
Y bueno, en el caso de Estados Unidos todavía, digamos que no lo ha probado. Y en el caso de la Unión Europea, no todos los países lo permiten la comercialización, ¿no? Hay que revisar más a detalle. Y bueno, ¿y toda esta comercialización a qué se debe? Pues porque ya tenemos muchos productos en el mercado, ¿ok? Estábamos hablando de productos enteros, tenemos dulces y chocolates, podemos ver a los insectos casi en su forma completa, entera, insectos gourmet, insectos que son alimentados durante toda su vida, por ejemplo, con almendras, ¿no? Y entonces, ¿qué se espera? Que al final tengamos pues un insecto con cierta acumulación de ciertos compuestos relacionados con el sabor de la almendra. También los insectos, pues los queremos consumir molidos, ¿no? Porque la mayoría de la población no lo quiere ver, ¿no? Yo no quiero ver al grillo cuando me lo estoy comiendo, no le quiero ver las patitas, no quiero ver al chapulín, ¿no? O no quiero ver el gusanito completo. Entonces, bueno, pues hay que desarrollar productos en los que se encuentre molido de forma que no estemos viendo al insecto entero. Y aquí es donde ha surgido el boom de productos de insectos comestibles. Tenemos desde pan, galletas, todos los productos que se puedan imaginar de panificación. Tenemos chips y pasta. Aquí completamente abierto el mercado en todos estos países que ya probaron el uso de los insectos para su comercialización en otros productos alimentarios. Tenemos hamburguesas, carnes, salchichas, por acá por abajo tenemos falafel, ¿no? Con diferentes puntos. Si ustedes pueden observar acá, acá estamos buscando sustituir la proteína, ¿no? Por eso está en hamburguesas, en carne y en salchichas, ¿ok? Y por otro lado, en el caso de la pasta, en el caso del pan y las galletas, pues lo que se busca es incrementar el porcentaje de proteína, ¿no? En la mayor parte de los casos. Y de esta forma, pues venderlo como un producto alto en proteína o con mayor contenido de proteína que una galleta tradicional, por ejemplo. Y en el caso del falafel, pues me parece una opción muy oportuna, dado que podría encontrar también aquí un sector, aunque ya tienen un gran contenido de proteínas, pues hacerlo todavía más atractivo. Y seguramente ustedes se han encontrado por ahí algunas barras de proteína, ¿no? Algunas barras energéticas o incluso granola, y ya existen en el mercado. Pero también tenemos curiosidades como este caso, ¿no? De la cerveza, ¿no? En la que se le agregan ya algunos insectos comestibles. Qué interesante. Así también el café, el helado, o por qué no tener los insectos comestibles solamente en su presentación en polvo y poderlos agregar, hacer nuestros batidos o agregarlos a nuestras bebidas. Entonces, como se darán cuenta, el mercado es muy amplio, pero en términos de investigación, ¿qué se ha hecho? ¿O qué podemos hacer, no? Si los insectos ya están en el mercado, ¿qué podemos hacer? No, hay muchos retos todavía. Hay muchos retos en términos de la tecnología que estamos utilizando y de cómo podemos incorporarlos en la dieta del ser humano. Y es un reto muy importante. Por ejemplo, en investigación hay muchos ya artículos en donde se reporta el uso de insectos comestibles en pan, por ejemplo, en tortilla, en estas barras, en galletas, y los diferentes beneficios que se han encontrado al incorporar este ingrediente en estos productos alimenticios, ¿no? Desde el incremento de proteína, de fibra, lo que comentábamos ahorita de los ácidos grasos, ¿no? La digestibilidad también se tiene que estar revisando. Entonces, me parece a mí que esta parte, en esta área, es donde más se ha abierto el mercado para los insectos.
Por otro lado, también están productos cárnicos, ¿no? Productos relacionados con la carne, con carne de cerdo, de pollo, de vaca, y pues podemos encontrar las salchichas. Pero como les comentaba hace un rato, hay muchos retos todavía. Y pues aquí se observa diferentes tipos de insectos, diferentes especies, ¿no? Y diferentes beneficios que se encuentran. También en términos de minerales, en este caso. ¿Y por qué no, así como tenemos un producto análogo a la carne, que es el tradicional de soya, ¿por qué no tener uno de insecto? ¿No? Entonces también me parece una propuesta muy interesante. Y en países asiáticos también está la propuesta de introducirlo en la soya, en la salsa de soya. Pero aún hay muchos retos tecnológicos que tenemos que ahondar. Por ejemplo, el oscurecimiento del producto al integrar el insecto comestible, el contenido de grasa, ¿no? Porque la grasa no deja de ser una preocupación, aun cuando tenemos más grasa no saturada o ácidos grasos no saturados dentro en proporción con los saturados. La dureza de los productos también, la absorción de agua, densidad, humedad, otros parámetros que van relacionados con el producto final, con características del producto final como lo son la calidad textural y la calidad sensorial. Tenemos un reto muy importante, mejorar, promover el consumo de insectos comestibles. Lo tenemos de frente, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues tenemos que todavía solventar muchas problemáticas que tenemos al incorporar el insecto en los alimentos. ¿Por qué buscamos incorporarlo de forma molida? Pues por esto que comentábamos más temprano, que es relacionado con la neofobia o el disgusto, ¿no? Entonces, las personas es más probable que lo consuman si se encuentra molido, si no lo estamos viendo. Por eso la importancia de continuar con investigación y con propuestas de productos que puedan ser incorporados en el mercado. Ahorita les mostré una gran variedad de productos que ya están en el mercado, pero aún hay mucho más que podemos hacer. Y hay muchas otras más variedades o especies. Hay una gran variedad de insectos, entonces hay muchas más especies que podemos aprovechar. Y en el caso de tecnología, pues, ¿qué se está buscando? Pues pretratamientos, ¿no? Pretratamientos al insecto para poder evitar ciertas características que nos pueden dar en el producto final, como lo son la cocción, por ejemplo, optimización de parámetros de todos estos procesos durante la producción del alimento. Son algunas de las ideas. ¿Cómo se obtienen los insectos comestibles? Pues típicamente por recolección, en la mayoría de los casos de los países donde es una tradición, ¿no? Las familias se levantan muy de madrugada y van y recolectan los insectos comestibles en los campos. Aquí en México lo hacen en los campos de milpa, de alfalfa, de frijol, en el caso, ¿no? Porque acá los que abundan pues son los chapulines. Y también pues son de ciertas temporadas del año, ¿no? No es algo que podamos tener todo el año. Y por ello, y por la demanda que se viene de alimentos, pues muchos emprendedores han decidido invertir su tiempo y su esfuerzo pues en la industria, ¿no? En industrializar esta producción de insectos comestibles y por ello ya tenemos granjas. Hay granjas de diferentes tipos de insectos en donde se pueden producir por kilos o toneladas, ¿ok? Y evidentemente, pues también ya tenemos más información. Si ustedes quisieran consultar, pueden encontrar ya manuales para los cuidados y cómo mantener la granja, la producción de diferentes especies, ¿ok?
Y bueno, aquí tenemos otro reto importante. Lo positivo, las ventajas que nos daría tener una granja, que seguramente es allá hacia donde vamos para poder solventar la demanda que tenemos, pues es que vamos a poder tenerlo bajo condiciones controladas, podemos asegurar la inocuidad y también pues lo podemos tener todo el año, ¿no? No solamente durante ciertos meses, como es en el caso de los lugares donde se recolecta. Sin embargo, los lugares donde se recolecta, las comunidades, pues son familias que se dedican a eso, ¿no? Y también tenemos que pensar que muchas de estas familias, pues de eso viven. Entonces, seguramente la parte de la recolección no va a parar, sino que se van a dar las dos de la mano y de esta forma, pues seguir creciendo en el mercado. ¿Y qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer en términos de investigación? Pues sí, seguir buscando alternativas de cómo introducir, incorporar al insecto de una forma no visible, ¿no? Porque creemos que de esa forma va a ser más fácilmente aceptable por los individuos. Y también, pues hay muchas áreas de trabajo, enmascaramiento del sabor, ¿no? Hay algunos insectos comestibles que tienen un sabor muy fuerte. Entonces, pues tenemos que pensar muy bien en la estrategia, en qué tipo de producto va a quedar mejor, ¿no? El olor también y el color. Todas estas propiedades relacionadas con lo sensorial. Y el mejoramiento de propiedades tecnofuncionales, porque por más que nosotros querramos incorporar la mayor cantidad de insecto en un producto, por ejemplo, en un pan, pues este probablemente lo va a endurecer, obviamente porque estamos cambiando toda la química, todas las interacciones químicas que hay y la composición de nuestro pan. Entonces, tenemos que considerar todo ello a la hora de realizar nuestras propuestas. También otra tendencia es utilizar aislados proteicos, ¿no? Si el grupo, lo que nos interesa de un insecto a lo mejor es la proteína, pues ¿por qué no hacer el aislado proteico? Y una vez que ya lo tenemos, entonces sí introducirlo en un alimento, ¿no? Y bueno, para ello también hay diversas propuestas en la literatura relacionado con ello. En fin, aquí les presento los diversos productos que tenemos, tanto que hay de insectos comestibles disponibles en la Unión Europea, disponibles en Estados Unidos, en Canadá, y digamos que hay mucho que mejorar todavía en términos de tecnología. Bueno, pues muchas gracias a todos. Me gustaría escucharlos, saber qué opinan, cuáles son sus dudas y poder entonces ahondar un poquito más en los temas que ustedes tengan dudas. Muchas gracias, profesora Celeste, por su conferencia tan interesante. Le felicitamos por el esfuerzo de investigación que está realizando, y me parece que pues hay toda una línea de trabajo acá muy interesante. Y bueno, Daniela le hace una pregunta que va relacionada con esto. ¿Cuáles son los retos tecnológicos que se tienen con los pretratamientos? Ok, en el caso de los pretratamientos, bueno, pues va a depender de qué es lo que estás buscando en tu producto, por ejemplo. Cuando uno intenta incorporar la harina o el polvo de un insecto comestible, como lo comentaba anteriormente, en un pan, en una tortilla, pues va a cambiar, dependiendo de la proporción que tú estés sustituyendo, pues va a cambiar, ¿no? La calidad del producto final y también pues la dureza del producto, por ejemplo, el sabor, el olor, etcétera.
En el caso de los pretratamientos, pues siempre tenemos que perder algo para ganar, ¿verdad? Por ejemplo, si tu interés principal, mi recomendación es que se vayan por un interés particular, es aumentar el contenido de proteína en mi producto final. Bueno, pues entonces ahí podemos revisar una diversidad de pretratamientos que podríamos estar utilizando si nuestro objetivo solamente es aumentar la cantidad de proteína. Pero si nuestro objetivo es resaltar, por ejemplo, la capacidad antioxidante que me va a dar el agregar este alimento o este insecto comestible, pues entonces tengo que cuidar que la tecnología que esté utilizando en mi pretratamiento pues no vaya a dañar o disminuir la actividad biológica que, en este caso antioxidante, por ejemplo, que yo quiero resaltar en mi producto final. Entonces, dependiendo del aspecto que quieras promover o resaltar en tu producto final, tienes que revisar qué tipo de pretratamiento es el más adecuado, ¿no? Hablábamos ahorita, bueno, los más típicos y muy relacionados con los productos de alimentos, pues es el calor, ¿no? En algunos casos queremos promover tratamientos térmicos y en otros casos los queremos evitar porque luego tiene consecuencias en otras propiedades del producto final, como en el color. Entonces, dependiendo de lo que quieras resaltar, dependiendo del insecto que estés trabajando, pues tienes que hacer la selección del pretratamiento que pudieras estar utilizando, como horneado o una cocción. Muchas gracias, profesora Celeste. Y nos preguntan también por los manuales que usted ha estado mencionando, los manuales para la cría de insectos. Incluso nos preguntan específicamente por la del H. illucens. Hermetia. Sí, ahí la verdad que hay un campo bien interesante. Los manuales, digamos que hay algunos publicados, por ejemplo, para chapulines, yo he encontrado, pero en el caso de Hermetia illucens, como también está creciendo la tendencia en producir Hermetia illucens, el know-how yo lo he encontrado en asociaciones, ¿no? Aquí, de hecho, en Latinoamérica, ahí está la asociación Apical, no sé si la han escuchado, y ellos, pues es una asociación de diferentes emprendedores de diferentes partes de Latinoamérica que están trabajando juntos y trabajan en diferentes especies de insectos comestibles y entre ellos, algunos de ellos trabajan con Hermetia illucens. Entonces, a mí me parece que acercarse a este tipo de asociaciones puede ser benéficos si están interesados en el tema de producción de insectos comestibles, ¿no? En sus países o en sus regiones. Digamos que los manuales se van a ir publicando o esta información se va a ir compartiendo conforme también vaya creciendo. Recordemos que a pesar de que ya hay insectos, productos en la industria, en el mercado, que tienen insectos comestibles, no todos se están trabajando. Entonces, conforme vayamos agregando más especies de insectos comestibles en la cartera, en el mercado, pues se requieren más el know-how de cómo producirlos a gran escala, ¿no? Entonces, digamos que esto está creciendo poco a poco. Mi recomendación es que se acerquen por ejemplo, aquí en el caso de América Latina, a esta asociación, en donde me parece que están muy dispuestos a trabajar juntos, todos personas de diferentes países, para crecer juntos.
Gracias, profesora. Y en esa misma línea, nos hacen una pregunta sobre si existe alguna fuente donde se pueda ver el perfil nutricional de varios insectos comestibles. Qué interesante porque yo soy nutricionista y bueno, me parece que para muchas en nuestra área, en muchos, es definitivamente el tema de conocer ese perfil es de alto valor, ¿verdad? Porque tenemos ya mucha información de otros tipos de proteína, de los otros tipos de proteína que están muy estudiados, pero de estos en realidad no tenemos mucha información, así que sería interesante saber dónde. Gracias. Gracias, claro. Sí, en el caso de la composición nutrimental, la información está creciendo. Yo estoy sorprendida porque en los últimos años encontramos, bueno, en mi caso que me la paso buscando sobre este tema, encuentro más y más y más publicaciones en donde ellos publican pues la composición química del insecto que se está investigando. Entonces mi recomendación es, o la fuente de información, mejor dicho, pues son los artículos científicos. Digamos que esa es la información más actualizada que tenemos sobre composición nutrimental. Incluso hacen comparaciones de diferentes especies de insectos comestibles. Por ejemplo, aquí está el caso del chapulín. Y ahorita estas publicaciones científicas no quedan solamente en esta parte de proteína y de grasa, sino que también muchos de ellos incluyen tablas con los aminoácidos, ¿no? Perfil de aminoácidos, perfil de ácidos grasos, etcétera. Entonces, en términos de contenido nutrimental, se están publicando los artículos, la información de diferentes insectos. Ahora, sabemos que tenemos una gran variedad de insectos, entonces vamos a encontrar seguramente los más comunes, ¿no? Y digamos que una de las ideas, pues, es seguir generando esta información. A mí me parecería fantástico que en el futuro tuviéramos, así como podemos encontrar la composición de cualquier otro alimento, casi casi por default, pudiéramos encontrar también la de los insectos comestibles, pero estamos creciendo en ese tema y al momento está en artículos científicos. Gracias. Doctora, también hay otra pregunta sobre cuáles serían las diferencias más importantes entre un cultivo para consumo humano y alimento vivo para mascotas no convencionales. Mascotas vivas, mascotas no convencionales, dijiste, ¿verdad? Sí, exacto. Es una preguntita antes de contestar. ¿Están viendo mi pantalla todavía? Sí, la estamos viendo, doctora. Genial. Bueno, ahí ese es otro tema, porque los insectos comestibles pues se han estado explorando mucho para el consumo del ser humano, pero también hay una industria que está creciendo, no va tan a prisa, pero sí está creciendo, relacionada con la producción de insectos comestibles, bueno, de insectos, pero para alimentar nuestras otras fuentes, ¿no? Por ejemplo, para dárselo a las vacas, a las gallinas, incluso a peces. En el caso de mascotas, digo, los animales, hay muchísimos consumen insectos, ¿no? He visto algunos productos, propuestas de productos con insectos tradicionalmente comestibles para el ser humano, que incorporan insectos también en alimentos para mascotas convencionales, ¿no? Por decir gatos y perros. Pero no convencionales no he visto. Sin embargo, pues primero me iría por la naturaleza de la mascota, de que, digo, la mayoría consume insectos sin ningún problema, ¿no? Entonces no le vería ningún problema. Ahora, la diferencia para con el consumo humano tiene muchas aristas, ¿no? Como comentábamos, viene de una tradición ancestral. Culturalmente se consumen en muchos países en Asia, en África y en Latinoamérica.
pero no hay un consenso en si un insecto debe ser consumido por el ser humano o no. ¿Okay? Entonces, típicamente nos hemos apegado a lo que culturalmente ya se viene consumiendo por generaciones. Y cuidados, pues se tienen que tener muchos cuidados, ¿no? Por eso, en términos de regulación, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, pues han sido muy cautos en qué es lo que aprueban, ¿no? Incluso, pues en Estados Unidos todavía más, porque pues no hay una definición y no hay además del tema cultural, y por ello no se han limitado a poner una postura, ¿no? Pero en términos de entre alimentos para animales y alimentos para el ser humano, pues es más un tema cultural, ¿no? ¿Cuáles insectos tradicionalmente se consumen por el ser humano en diversas culturas? Obviamente hay que cuidar la inocuidad del alimento, ¿no? Y por ello se cree que en ese aspecto, en una granja, bajo condiciones controladas, pudiera ser más factible que se apruebe el consumo por las legislaciones, el consumo para el ser humano. Gracias, doctora. Hay preguntas también con respecto a la biodisponibilidad de esta proteína, sobre todo relacionada con la presencia de quitina. Entonces, ¿qué se sabe de si hay evaluaciones de la digestibilidad entonces de esa proteína? Muy buena pregunta y no lo comenté acá, ¿verdad? Pero, por ejemplo, es muy común encontrar pues el análisis de la quitina, ¿no? Sobre todo, dijimos que la composición nutrimental del insecto va a variar dependiendo de la etapa de desarrollo del insecto, ¿no? Una larva o un estadio adulto. En el caso de la larva, las cantidades de quitina no son tan elevadas como en el caso de un insecto adulto. ¿Por qué? Por el tema del exoesqueleto, ¿no? Digamos que los insectos son muy parecidos en ese sentido, por ejemplo, los camarones, ¿no? Y en el tema específico de la quitina siempre ha habido mucha controversia, por así decirlo. Al principio se pensaba, pues, y de hecho muchos piensan, pues, que la quitina no nos aporta nada desde el punto de vista nutrimental. Otros investigadores lo consideran como una fibra, pues, que no vamos a utilizar, pero incluso han hecho investigación, hay unos muy pocos reportes en donde promueven los beneficios de la quitina al consumirla. Ahora, si lo pensamos desde el punto de vista de absorción de nutrientes para, por ejemplo, la proteína, pues ahí sí hay que hacer estudios. Por eso estos estudios se acompañan de ensayos donde se hace la digestibilidad in vitro de proteínas o in vivo también se puede hacer, para revisar si efectivamente tanta cantidad de proteína pues la estamos aprovechando, qué tanto se puede aprovechar de ella, porque ciertamente la quitina y la proteína pues tienen una interacción química y esto podría estar dándonos una desventaja en cuanto a la absorción, ¿no? En la digestibilidad, al encontrarse ligada la proteína, alguna cantidad de la proteína a la quitina. Entonces, es un tema que se sigue desenvolviendo, digamos que se siguen encontrando más beneficios. Ahora, últimamente, yo he leído más beneficios de la quitina que al inicio, cuando comenzó todo esto, se manejaba siempre como un aspecto negativo de los insectos, pero parece que ahora está cambiando un poco la conversación hacia los beneficios de la quitina. Y en cuanto a términos de digestibilidad, pues hemos encontrado digestibilidades altas. Claro, depende de la especie, ¿verdad?
Hemos encontrado digestibilidades altas en algunos insectos y pues esto nos da a pensar que después de tanto pudieran no estar siendo tan negativa la presencia de la quitina. Pero bueno, también tiene muchos otros usos. La quitina también se ha propuesto que se separe, ¿no? Que se haga un proceso. A esto también le podemos llamar un pretratamiento, ¿no? Separar la quitina y quedarnos con el resto y el resto ya poder incorporarlo al alimento. Entonces, pues hay muchas ideas que pudieran ir alrededor de ello. Gracias, doctora. Y en el tema de alergenos, ¿se ha estudiado más bien de ver estas proteínas como unos posibles alergenos? ¿Qué se conoce al respecto? Gracias. Excelente, sí, pues esto va muy pegado con lo anterior, ¿verdad? Ese es hasta ahorita, una de las preocupaciones más importantes alrededor de los insectos que puedan provocar alergias. Sin embargo, tenemos que ponerlo en contexto. Es decir, el consumo de insectos, sí puede haber personas que sean alérgicas a los insectos comestibles, pero es como en la misma proporción en que hay personas que son alérgicas a los productos del mar, ¿no? Al camarón, por ejemplo. ¿No? Entonces, se pone en ese contexto en el tema de alérgenos. Entonces, a las personas que son alérgicas al camarón se les sugiere fuertemente que no consuman insectos comestibles porque muy probablemente tengan también alergia a estos. Yo he visto en diferentes conversaciones en donde se habla sobre este tema y pues se trata de poner en contexto más que de pensar que nos pueda causar alergia a toda la población, ¿no? Sí puede causar, hay que tener cuidado, sí, pero el consumidor que es alérgico al camarón muy probablemente sea alérgico a los insectos. Entonces, hay que tomarlo con cautela. Gracias, profesora. También hay otra pregunta que tiene que ver con cómo justificar el comer insectos dentro de la evolución del ser humano. Digamos, yo sé que hay muchos antropólogos alrededor del mundo estudiando esto, ¿verdad? Y que es bastante interesante la información que existe, pero también esta persona nos habla que ese tema evolutivo nos indica lo contrario, que siempre es necesario comer carne, frutas, verduras y legumbres. Y bueno, aquí yo como nutricionista voy a meter la cuchara y es que, bueno, hay un principio en nutrición que es el balance y el balance indica que hay que comer de todos los grupos de alimentos. O sea, nunca un alimento sustituye el otro a no ser que sea el mismo grupo y esté bien utilizado. Así que desde el punto de vista antropológico, doctora, ¿qué se le puede sumar a esta conversación? Muy bien, híjole, pues ahí sí hay comentarios en contra y comentarios a favor. ¿Por qué? Porque ciertamente pues evolucionamos y ahora nuestra dieta está fuertemente constituida con estas fuentes de nutrientes que tenemos. Pero voy de nuevo, ancestralmente, o sea, hay comunidades, hay familias en las que han venido consumiendo insectos siempre, ¿no? En los que los insectos es parte de estos grupos de alimentos. Es decir, no sustituyen la carne y el pollo por consumir solamente insectos. Pero sí hay una porción importante de insectos, sobre todo en comunidades rurales donde a lo mejor no tienen la oportunidad de tener productos cárnicos todo el tiempo, ¿no? Entonces, elaboran sus productos, sus alimentos con vegetales, con frutas e insectos. Y el insecto aporta un poco de esta proteína que se requiere. Y esto ha sido ancestralmente así, ¿no? Entonces, no es algo nuevo.
digamos que es algo nueva la necesidad de que más seres humanos consumamos insectos, sí, por temas ambientales, sí, y por el crecimiento demográfico que tenemos. En esos términos se ha hecho una necesidad, eso sí es nuevo, pero que consumamos insectos no es nuevo. Hay muchas personas, en otra slide anterior por ahí decía 2.000 millones de personas consumen insectos, ya están consumiendo, ¿no? Es más abajo. Entonces, en cuanto a la evolución, ahí sí me parece a mí que estará en veremos, ¿no? Porque conforme vayamos integrando al insecto en nuestra dieta, por ejemplo, como decías, no voy a dejar de comer carne o pollo, sino voy a integrar el insecto en una comida una vez a la semana, no sé, ¿no? Un antojo, etcétera. Entonces, no sé qué tanto eso realmente pudiera ser, tener un efecto, a lo mejor ya después de muchos años sí. Pero realmente no sabemos en el 2050, cuando tengamos estos 10.000 millones de habitantes, no sabemos cómo estén las cosas en términos de oferta de alimentos. Entonces, muy seguramente, a cómo se está visualizando, sí vamos a tener que introducir insectos comestibles en nuestra dieta, porque va a haber escasez de otras fuentes de proteína como la carne, ¿no? Entonces, digamos que estamos en ese capítulo del libro en el que todo se está desarrollando y pues estamos llegando a un punto muy interesante de la conversación. Gracias, profesora. Hay muchísimas felicitaciones para usted, para la ponencia. También hay muchas personas que están asistiendo a este seminario hoy y que están haciendo investigación o que están interesados en hacerla. Entonces, yo creo que usted va a recibir más de un correo para contactarse con usted y poder tener un poco más de información al respecto. Vamos a hacer una pregunta más y es, ¿qué peligros podrían presentar la introducción de insectos en la dieta? ¿Existen enfermedades zoonóticas que deberían tenerse en la mira? Ok, muy bien. Preocupaciones de incorporarlo en términos de enfermedades. Digo, después de la pandemia que estamos terminando de pasar, pues ese es un tema siempre, todavía un foco rojo del que ahora estamos ya más conscientes toda la humanidad, ¿verdad? Entonces me da gusto que esa sea una preocupación. Y pues los riesgos existen, ¿no? Tal como existen para todos nuestros alimentos. Actualmente no se ha informado o no se ha presentado, no se ha documentado un caso de preocupación de este tipo. Sin embargo, pues siempre hay que cuidar. Aquí es donde entra la importancia de la inocuidad alimentaria, ¿no? Si queremos introducir los insectos comestibles en productos alimentarios, pues tenemos que documentarnos muy bien y revisar todos los elementos de inocuidad que tenemos que integrar, ¿no? Y cómo se va a procesar el alimento, ¿no? Porque ahorita actualmente, por ejemplo, en México, y me imagino que también en otros países, pues estos alimentos, como les comentaba, se obtienen en el tianguis, en el mercado, ¿no? Y estos alimentos pues están preparados, por ejemplo, se hacen fritos, ¿no? Entonces, bueno, eso ayuda obviamente en pro de la inocuidad alimentaria. Sin embargo, hay otros productores o puede haber muchos productos que se están moviendo en la industria que no necesariamente por desconocimiento a lo mejor no procesen de forma adecuada los alimentos, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando de un insecto comestible que venga seco, ¿no? ¿Qué proceso de secado utilizaron? Bueno, depende y de eso va a depender qué carga microbiana vamos a encontrar en el producto final. Entonces, sí hay que tener cuidado de que nuestra propuesta como investigadores o como emprendedores
pues sea una propuesta inocua en términos para el consumo del alimento. Y en términos de transmisión de enfermedades, pues no se ha reportado en la literatura un caso de estos, pero como les comentaba al principio, pues no sabemos lo que depare después. Sin embargo, ese riesgo existe con cualquier tipo de alimento que consumimos o de animal, por ejemplo. Claro, doctora. Una última pregunta porque creo que sería interesante saber si usted conoce de esto. Con respecto a los costos que tiene esta materia, al final esta materia prima, si la separación de los componentes de los insectos puede conducir a que se vuelvan inaccesibles o si es algo que realmente podemos ver como parte de la alimentación y que sea accesible a la mayor cantidad de personas. Sí, ese es un buen punto. Una de las limitantes actualmente en la industria de los insectos comestibles es el costo, definitivamente. ¿No? Tenemos productores que producen kilogramos o toneladas de insecto comestible, pero, por ejemplo, bueno, hay un gap, ¿no? Entre los pequeños productores y los grandes productores. Entonces, ese escalón, lo que los limita es el costo, porque es más caro producir 1 kilo de insecto que, por ejemplo, que te cuesta lo equivalente a soya, ¿no? Si lo que nos interesa es la proteína. Es mucho más caro, definitivamente. Entonces, mucha de la investigación que se está haciendo en términos de tecnología, pues es ver cómo darle la vuelta a ese costo, ¿no? Hacer propuestas o integrar el producto en productos, digamos, más selectos o con cierto mercado para poder que el negocio pues sea negocio. Sin embargo, para que sea accesible a todos los insectos comestibles, pues tendríamos que irnos por otra vía, ¿no? Que sería quizás no procesar tanto el insecto, sino venderlo tal cual, probablemente, y que esa sea una opción de integrar el insecto, la persona lo integre en su cocina, ¿no? Lo cual pues nos cierra el mercado solamente a las personas que les gusta consumir insectos. Entonces, digamos que hay que pensar que cada mercado, cada segmento del mercado, pues tiene sus necesidades y diferentes insectos también, porque los insectos en las granjas tienen su nivel de complicación importante para mantener una granja de insectos. Entonces, dependiendo del insecto y dependiendo del producto que queremos desarrollar, pues va a ir a un segmento específico, ¿no? Entonces, sí hay que realizar en ese sentido propuestas que vayan muy acorde en ese sentido, dependiendo del segmento de la población que queremos convencer o que queremos que consuma el producto. Muchas gracias, doctora Ibarra. En definitiva, este es un tema que ha despertado muchísimas inquietudes. Tenemos más de 50 preguntas por ahí esperando. Podríamos pasar el resto de la tarde en una conversación tremendamente interesante, pero sabemos que hay un compromiso de tiempo con usted y con todos los participantes. Desde el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Costa Rica y en colaboración con ILSI, le damos las gracias por el tiempo, por la colaboración. Esperamos que sea la primera de muchas experiencias en conjunto. Invitamos a todos los participantes a que si tienen inquietudes que no fueron resueltas por un asunto de tiempo, que la contacten directamente. Ya conocen a la doctora Celeste Ibarra y estoy segura que pueden tener una excelente conversación para seguir trabajando en un tema que en definitiva está creciendo, que es de interés y que requiere muchísima investigación. Aún todavía no tenemos todas las respuestas. Esperamos en algunos años tener muchas de esas respuestas que ahorita nos están dando vuelta en la cabeza. Muchas gracias, doctor. Un comentario más. Claro.
Bueno, pues como me comentaste ahorita que hay muchas personas aquí haciendo investigación, lo cual me da mucho gusto, pues comentarles en el términos de la industria de insectos comestibles, como vieron hace rato, la industria está creciendo mucho en muchas regiones. Sin embargo, aprovechando aquí que somos la mayor parte de Latinoamérica, pues invitarlos a que sigan haciendo investigación en estos temas para seguir creciendo y también seguir proponiendo e innovando en tecnologías y en procesos para hacer de esto una realidad. Y si a ustedes les interesa el tema del emprendimiento en temas de productos con insectos comestibles, pues entrar al mercado, porque les digo, en países donde típicamente no es consumido de forma ancestral el insecto comestible, digamos que la industria está creciendo mucho y están utilizando insectos comestibles que obviamente están, que tradicionalmente son consumidos en países, por ejemplo, latinoamericanos. Entonces tenemos un gran recurso que podemos explotar y que ahorita la delantera pues ya la están llevando otras regiones. Entonces, hagamos lo propio. Excelente. Muchas gracias a todos y que tengan una muy buena tarde o tarde-noche, dependiendo de dónde están. Muchas gracias. Gracias.